Leemos. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas del monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jerusalén, a Jehová, nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos y decid, el que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a tu propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste, y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente, por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en tierra de Israel, aún dirán esta palabra en tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos, Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y habitará allí Judá, y también en todas sus ciudades labradores y los que van con el rebaño, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Versículo 26. En esto me desperté y vi, y mi sueño fue agradable. Vamos a predicar esta mañana sobre la realización de un sueño agradable. Cuando estábamos en el colegio, recuerdo que el último año de bachillerato se dividía en 3 partes, ¿no? Había algunos que tomaban el cuarto de filosofía y letras, otros de matemáticas y otros de naturales.
Y con esto prácticamente la gente iba ya tomando la tendencia hacia qué área iba a ejercer su profesión o su carrera. Pero era una educación bien integral realmente. Recuerdo que nos enseñaron sobre los poetas clásicos, ¿verdad? Nos enseñaron, y la tendencia mía era sobre las matemáticas, ¿no? En el área de matemáticas, el área de ingeniería, arquitectura. Pero con todo fuimos educados, y recuerdo, o me vino a la mente mientras preparaba este mensaje, un poema de Calderón de la Barca. Calderón de la Barca fue un dramaturgo y poeta español del siglo XVII que pues tuvo una vida disoluta, completamente desordenada. Terminó inclusive metiéndose como en un refugio, ya en un monasterio, a sacerdote o mónaco, ¿cómo se llama? Lo de monasterio, monje. Pero fue un poeta de primera línea y escribió muchísimo. Y hay un poema en particular, una poesía, que termina de la siguiente manera: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, porque toda la vida es sueño, y los sueños son. ¿Alguno de ustedes había escuchado esto antes? ¿Verdad que sí? Y los sueños son. Yo voy a hablarles sobre la realización de un sueño agradable. Yo estoy seguro que todos nosotros en alguna ocasión hemos tenido una pesadilla, ¿verdad? Y cuando nos sucede esto, pues lo que decimos en el momento que nos despertamos, gracias al Señor, gracias a Dios que era solamente un sueño. Algo lo cual, si fuera por nosotros lo borráramos, no hubiéramos querido tenerlo, porque era simplemente una manifestación que nos traía a nosotros aflicción y sufrimiento. Pero en este caso, nosotros podemos ver todo lo contrario. Fíjense que el versículo 26, donde hemos terminado la lectura, dice el profeta aquí, Jeremías: en esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Evidentemente, todo lo que él estaba profetizando, capítulo 30 y capítulo 31, que tenía que ver con el retorno de Israel a la tierra en medio del tiempo de la cautividad que tenían en Babilonia, pues fue una revelación que el Señor se la dio mientras estaba soñando. Y él hasta este momento no descubre eso. Él había dicho, había hablado en el nombre del Señor, dice, había manifestado el propósito de Dios, y todo esto tenía que ver con el tiempo del fin. Fíjense que precisamente en el capítulo 31, en el versículo, a ver dónde lo consigo, el texto es tan largo. Bueno, hace referencia en algún momento, no encuentro ahora el versículo exacto, hace referencia al tiempo específico en el cual el Señor dice había de restaurarle como nación y habría de devolverle a su tierra. Bien, el hecho es que así como todos nosotros en algún momento hemos tenido alguna pesadilla, seguro también hemos tenido un sueño agradable. Y cuando experimentamos un sueño agradable, lo que queremos es que no se acabe nunca, ¿verdad? Quisiéramos seguir soñando. Y cuando finalmente nos despertamos, pues anhelamos que ese sueño se realice, ojalá que el sueño se cumpla. Por un lado, algunos sueños son desagradables y otros son agradables, pero los sueños siempre sueños son. Pero en este caso específico, ¿por qué yo pongo el énfasis en eso dentro del texto que hemos leído? Porque a través de este sueño, o mediante este sueño, Jeremías experimentó de una manera muy especial el amor de Dios hacia su pueblo, la nación de Israel. Y lo que él está revelando en este capítulo 31, en la primera parte, es precisamente la forma como habría de manifestarse el amor de Dios para con los suyos. Y si tú eres un hijo o una hija de Dios, ¿verdad? Pues nosotros podemos hacer acopio de esta enseñanza y apropiarnos realmente de estas realidades, de estas verdades, porque así como Dios ha amado a la nación de Israel y a pesar de que le ha disciplinado a través de la historia, ha tenido favor y misericordia hacia ella, y finalmente, recuérdense que esta profecía de capítulo 30, capítulo 31, revelada a través de sueños a Jeremías, ha de cumplirse en diferentes etapas, hace referencia al tiempo final donde el Señor Jesucristo venga acá a establecer su reino, el tiempo del fin, y era el versículo que estaba buscando hace un rato, en el postrer tiempo, en el tiempo del fin. Pues, sin embargo, es algo que realmente podemos nosotros apropiarnos de cada una de las enseñanzas que indican la manera como Dios ama a los que son suyos. Así que en esta mañana aquí, pues algunos de nosotros podemos apropiarnos ciertamente de las características que tiene el amor de Dios para con los suyos. Y vamos a irlo tratando de ir extrayendo del pasaje que hemos leído. ¿Me acompañan, verdad? Yo sé que hoy es un día caluroso, ¿verdad? Pero gracias al Señor.
Gracias al Señor. No dice la Biblia, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que gracias al Señor por eso. No me diga que llegó la luz. ¿Ya la pusieron? Ah, bueno. Pues vamos a hacer una pequeña pausa en lo que encendemos. Qué bueno. ¿Alguien quiere ayudar ahí cerrando las ventanas o lo que sea? Pues puede hacerlo. Había una fase de la corriente que se había caído y por eso el pastor de ustedes está sudando a chorros. Rudy, prende todo lo que sean posible prender al mismo tiempo. Qué bueno. Como suelo decir, me siguen. ¿Saben por dónde me quedé? Estamos hablando sobre la realización de un sueño agradable. El versículo final que terminamos. En esto me desperté y vi, y mi sueño fue agradable. Y eso se cumplió y se va a cumplir la parte final en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo dice el versículo 27, no voy a leer más adelante, pero dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, simiente de hombre y de simiente animal, y así estuve. Pero antes de esto también habla de gran cantidad de bendiciones que vendrían en el tiempo en que el Señor se manifestase a favor de la nación de Israel, de su pueblo, de su gente específicamente. Y nosotros sabemos que somos el Israel espiritual, el Israel de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a tratar de identificar, decía hace un rato en el texto, y ustedes me van a ayudar con eso, cuáles son las características del amor de Dios por los que son suyos. La primera que nosotros vemos es que el versículo 1 nos enseña que el amor de Dios hacia los suyos es, tomen nota, unilateral, unilateral. En aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Independientemente de que la nación de Israel no lo mereció entonces, no lo merece ahora tampoco, ni lo merecerá después, sin embargo, de una manera unilateral, aun cuando una persona no espera ni se merece de ninguna manera el amor de Dios derramado sobre uno. Sin embargo, Dios siempre toma la iniciativa. En el versículo 3, el profeta lo dice claramente, cuando dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. ¿Por qué lo hizo? Porque quiso simplemente, porque lo decidió así. El amor de Dios hacia su pueblo y el amor entre nosotros debe ser una decisión unilateral, no la consecuencia de un retorno o la expectativa de ser compensado por ello. La Biblia es muy clara cuando dice, por ejemplo, a los hombres, a los maridos, le dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y fíjense que es imperativo, amad, una orden, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de 1 de Pedro 2:17, se lo dice a toda la iglesia y dice, honrad a todos, amad a los hermanos, honrad al rey, amad imperativamente también, o sea, decídanse hacerlo, les ordeno que lo hagan. Lucas capítulo 6, versículo 27, el Señor Jesucristo dijo, a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. El amor de Dios para con nosotros fue unilateral, no lo merecíamos, no lo merecemos. Pero Él sencillamente tomó la decisión, así como lo hizo por esa nación, así como lo hace por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No lo merecemos, sin embargo el Señor tomó la iniciativa y el profeta decía, a mí se me manifestó ya hace mucho tiempo. La primera característica del amor de Dios es que es unilateral y al mismo tiempo se convierte en un mandamiento de nosotros hacia los demás. Sea dentro del matrimonio, sea dentro de la iglesia, o sea simplemente en nuestras relaciones interpersonales con personas que nos adversen, a los cuales de cualquier manera, de una manera imperativa, debemos nosotros manifestarle el amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Primera característica del amor de Dios para con los suyos, que hizo del sueño de Jeremías un sueño agradable, fue esta. El poder identificar y darse cuenta de que Dios sencillamente tomó la decisión un día de amarle. ¿Lo ha hecho contigo también? ¿Estás seguro de que Dios un día tomó esa decisión y manifestó y derramó su amor sobre tu alma? La segunda característica del amor de Dios para con los suyos es que
el versículo 2 nos enseña que es por pura gracia. Dice, versículo 2, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada, dice, halló gracia en el desierto. Está haciendo referencia precisamente a la nación de Israel, ¿verdad? Dice, en medio del desierto, sin embargo, halló gracia. Cuando no lo estaba esperando, cuando estaba en medio del sufrimiento, simplemente sin ser capaz de retornar o retribuir al Señor absolutamente nada, simplemente el Señor derramó su amor sobre ellos y lo hizo por pura gracia. Esa gracia no tiene nada que ver con atracción, absolutamente, ni por hermosura, ni por personalidad, ni por intelecto. A veces pensamos que ha sido un gran logro para Dios el hecho de que haya puesto su atención sobre mí por el personaje que se ha convertido a Jesucristo. No somos nada, absolutamente nada, no merecemos nada. Si el Señor ha manifestado, dejen la ventana que se cierren. Mírenme a mí, miren mi cara. Si el Señor se ha manifestado, más difícil me es a mí no atenderlo que a ustedes. Así que miren para acá. Y excúsenme que le reprenda en ese sentido, pero si se me va toda la iglesia para allá, entonces mejor hago una pausa. ¿Verdad? Amén. ¿En qué punto estoy? En el segundo, ¿verdad? Y el segundo punto dice que el amor de Dios para con su pueblo no solamente es unilateral, una decisión de Él soberana, sino que también es por pura gracia. Por pura gracia. Dice, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. No es algo que nosotros merecemos. No es algo que nosotros nos es, por así decirlo, una retribución o una compensación o un atributo personal que tenemos. No somos absolutamente nada, no tenemos ningún valor, no depende del mérito nuestro. Por ejemplo, en Oseas el Señor dice a la misma nación de Israel, yo sanaré su rebelión, Oseas 14:4. Y le dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Eran rebeldes, como lo somos nosotros muchas veces, rebeldes a aceptar la voluntad y la decisión de Dios sobre nuestras vidas. Pero dice el Señor, yo los amaré por pura gracia. Dice, voy a apartar mi ira de ellos. El amor de Dios para con nosotros es inmerecido, absolutamente inmerecido. También el apóstol Pablo a los tesalonicenses les decía lo mismo. Cuando le dice, el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 16 y 17. El cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Y sabemos muy bien que la Escritura nos enseña que por gracia somos salvos. Solamente por gracia, es una decisión de Dios. Y la gracia no se merece. La gracia no se retribuye, sino sencillamente es una decisión soberana de Dios de amar a aquel que lo que merece castigo, reprimenda o juicio. El amor de Dios para con los suyos, lo vemos claramente. No en balde, no en vano, no por casualidad. Finalmente cuando Jeremías se despierta dice, vi mi sueño y mi sueño fue agradable. El Señor le estaba manifestando todo lo que habría de hacer por la nación que estaba castigando en ese momento, que estaba reprendiendo, que estaba disciplinando, que estaba cautiva inclusive, que estaba otra parte dispersa. Algunos de ellos inclusive habían terminado acudiendo a Egipto, los que habían quedado ya en el remanente, y que no tenían ninguna esperanza de que la nación pudiera volver a reorganizarse como tal. Y sin embargo el Señor tenía planes. El Señor habría de todavía manifestar su amor para con los suyos. Pero hay muchísimo más. Fíjense que además de que el amor de Dios por los suyos es unilateral y por gracia, también nos enseña el texto en el versículo 3 otra cosa más, que es un amor eterno, eterno. En el versículo 3 dice, Jehová se manifestó hace mucho tiempo diciendo, con amor temporal, con amor eterno te he amado. ¿Qué quiere decir esto? Mucho. El amor de Dios unilateral y por gracia que se ha derramado en nuestros corazones es una condición o un atributo o una gracia o un favor permanente en nosotros. Permanente en nosotros.
No hay nadie, absolutamente nadie, que nos pueda arrebatar o separar del amor de Cristo. El apóstol Pablo lo decía: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, espada, peligro. Dice: estoy convencido de todo lo contrario. El apóstol Pablo estaba completamente seguro de que era constante, permanente y eterno hasta la eternidad el amor de Dios para con su pueblo. Fíjense que no es un amor condicional. Cuando el Señor decidió amarte a ti y llamarte para su reino, no lo puso bajo condiciones. No dijo: siempre y cuando tú hagas tal cosa, tú cumplas con mi ley, o tú guardes los domingos, los sábados, o siempre y cuando tú seas una buena persona, o siempre... No, incondicional, absolutamente incondicional. El profeta dice: el Señor se me manifestó y me dijo: con amor eterno te he amado, así que yo voy a extender mi misericordia. Esa extensión de la misericordia del Señor implica necesariamente que es para largo, que es por tiempo, que no es condicional absolutamente, es inconmovible. El Salmo 27, en el versículo 10, el salmista dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. El salmista estaba completamente convencido de que, si bien los seres humanos muchas veces nos dan las espaldas, sin embargo, Dios nunca hace eso. Por eso en 1 Corintios se enseña que el amor nunca deja de ser. El amor que caracteriza a la persona de Dios, de quien la Escritura dice: Dios es amor. Dios es amor. Y en este caso en particular, el profeta está recibiendo la información a través de un sueño de cuáles son las características de ese amor de Dios para con el pueblo suyo, para con Él mismo, para todos aquellos a los cuales Dios ama de una manera constante. Vamos a seguir sobre las características de este amor de Dios, que consiste en un sueño agradable para el profeta. Decíamos hace un rato que era misericordioso, versículo 3. Dice: por tanto, te prolongué mi misericordia. La prolongación de la misericordia del Señor es algo que Jeremías canta y confirma en el libro de Lamentaciones, en el tiempo en el cual ya él pues prácticamente no tenía ninguna esperanza de que pudiera, nunca la tuvo realmente, aunque otros sí, porque el Señor le reveló de una manera muy clara que iban a ser llevados cautivos y que debían entregarse a Nabucodonosor, y que la disciplina de Dios iba a venir sobre la impiedad del pueblo. Pero sin embargo, él nunca dudó que de alguna manera u otra el Señor le iba a prolongar la misericordia, y cuando pensaba en eso, en su sueño, pues se regocijó con ello. Fíjense que les decía yo que en Lamentaciones, escrito también por Jeremías, capítulo 3, versículo 22, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es un canto de regocijo a Dios, una manifestación de confianza por la fidelidad del Señor. Dice: son renovadas cada mañana, cada día necesitamos de la misericordia del Señor, cada día necesitamos de la misericordia del Señor. Y él decía en Lamentaciones, dice: no hemos sido consumidos, sino que por el contrario, tus misericordias han sido renovadas cada mañana. La misericordia de Dios se basa en su perdón y también en su tolerancia para con nosotros. Y es el mismo tipo o el patrón que Dios nos enseña que nosotros debemos tener para con los demás. Recuérdense que aún para obtener el perdón de los pecados, dice el Señor: si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco os perdonará vuestro Padre a vosotros vuestras ofensas. Y toda esta cosa no es solamente saberlo para identificar y reconocer los favores de Dios hacia su pueblo, sino además de esto para que nosotros le glorifiquemos por ello y también imitemos la manera como Dios es para con nosotros. Es misericordiosa. El amor de Dios para con nosotros es misericordioso. Se basa en su perdón y se basa en su tolerancia. En 1 Corintios 13, aquel pasaje que vamos a citar muchas veces, dice: el amor es sufrido, es benigno. En 1 Corintios 13, el versículo 7, dice también: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es así.
Y el Señor ha manifestado su amor para con ustedes, para conmigo, para su pueblo en general, para con la nación de Israel. Le anunciaba en base a su misericordia. La misericordia es aquello, que lo hemos dicho muchas veces, mediante lo cual en lugar de recibir el castigo o la disciplina que merecemos, recibimos a cambio el favor, la gracia, la misericordia y la salvación que no merecemos. Que no merecemos. Con razón fue un sueño agradable para el profeta. En medio de esa situación en la que estaban, él podía dar por descontado el que Dios habría de manifestar su misericordia tarde o temprano para con los suyos. Pero hay más características en el texto sobre el amor de Dios para con su pueblo. Fíjense como el versículo 4 dice: aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. El verdadero amor edifica. Edifica, no destruye jamás. Y no busca nunca su propia conveniencia. No hace nada indebido, no busca lo suyo propio. El verdadero amor procura el bienestar y el crecimiento de aquella persona que tú amas. Y es precisamente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, los que hemos sido objeto de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su perdón. Dios quiere que nosotros crezcamos en su gracia. Dios quiere que nosotros nos asemejemos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Que la impronta del carácter de Cristo esté sobre nuestras almas, sobre nuestra mente y nuestros corazones. Que la palabra de Dios fluya abundantemente de nosotros como si fuese de la propia boca del Señor. Y saben una cosa, hermanos, no es que yo no crea en los milagros, pero si no profundizamos, si no estudiamos, si no meditamos, si no reflexionamos en la palabra de Dios, no hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos hacer acopio del amor de Dios, el cual realmente se manifiesta a través de su palabra y edifica nuestras almas. El amor de Dios es edificante. Aún te edificaré, versículo 4, y serás edificada, oh Virgen de Israel. Consecuentemente va a procurar, sin lugar a dudas, el bienestar y el crecimiento espiritual de aquellos a los cuales aman. De ahí la preocupación de los padres con la formación de los hijos. ¿Por qué? Porque queremos que sean instruidos, que sean edificados, que sean encaminados en la vida. Y asimismo Dios quiere con cada uno de nosotros, que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él. ¿A través de qué? De su palabra, de su revelación. Hermanos, el amor de Dios por los suyos, además de todo esto, según lo que dice el versículo 9, es reconciliador también. ¿Me siguen todavía? ¿No se han dormido? Ya no tenemos calor, ¿verdad que no? Sí, todavía. No. Versículo 9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán. Irán con lloro, pero en su misericordia el Señor restaura a los suyos a fin de que nosotros andemos por camino derecho. Él nos cierra la vía de retorno a la plena comunión, aun cuando nosotros nos hayamos separado, como lo hicieron la nación de Israel, que decidieron andar en sus propios caminos, de acuerdo a sus propios pensamientos. Sin embargo, con todo y eso, el Señor dice: yo lo voy a hacer volver con misericordia. Yo lo voy a hacer andar junto a arroyos de aguas. Yo voy a hacerles caminar por caminos que sean rectos, derechos, para que no tengan ningún tipo de tropiezo. Esa es la manifestación del amor de Dios en su reconciliación con los que aman, con su pueblo. Hermanos, características del amor de Dios para con los suyos. Además de ser unilateral, de ser por gracia, de ser eterno o permanente, de ser misericordioso y de ser edificante, es reconciliador también. Es reconciliador. Versículo 9 lo dice claramente. Con misericordia nos restaura para que andemos por caminos derechos y nunca cierra la vía de retorno hacia nosotros. Pero además de esto es proveedor y sanador. Es un amor que provee, un amor que sana. Dice en el versículo 12, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión,
y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado, de las ovejas, a las vacas. Y dice luego, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Dice, ya no van a tener que experimentar más el dolor. Cuando se manifestase el amor de Dios retrayendo a su pueblo a la tierra prometida. Cuando finalmente en su segunda venida todo Israel se lamente por aquel a quien traspasaron, se arrepienten de corazón y sean salvos. Entonces dice el Señor Jesucristo, ya su alma será como huerto de riego y ya no tendrán más dolor. El amor de Dios es proveedor. Es proveedor. Aquí habla de que volverán al pan, al vino, al aceite, al ganado. Dios provee por su amor. Si alguno de nosotros alguna vez ha creído que es fruto de su trabajo o de su esfuerzo o de su... Ay, cuánta gente no se esfuerzan y trabajan mucho más. Pero la bendición del Señor es la que enriquece y no añade ningún tipo de tristezas con ella. Es la bendición del Señor ciertamente la que provee y la que sana. No hay fórmulas para mantener una salud estable. Cuando menos te lo imaginas, dice la Biblia que nuestra vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero hermanos, el Señor es proveedor. Él es Jehová Nisi, Jehová sanador también. Y aquí le está prometiendo a la nación que está cautiva, dice que volverán y correrán hacia el bien de Jehová. Y dice además que sus almas serán como huerto, sus almas serán como huerto de riego. O sea, desde adentro, ¿verdad? Dice, y no tendrán más el dolor. Es la misma promesa que tenemos nosotros cuando estemos finalmente en la presencia del Señor. Dice la Biblia que en el estado eterno, en el reino de los cielos, no habrá más muerte ni habrá más dolor. Ni para ti ni para mí, si hemos sido objeto del amor de Dios, si somos uno de los suyos, si somos uno de los suyos. Claro que tenía que ser agradable ese sueño para Jeremías. Qué sueño tan precioso este, con la manifestación del amor de Dios. El Señor se lo dice de una manera muy clara, con amor eterno te he amado, con amor eterno te he amado. Sí, es así, el amor de Dios es permanente. Y además de ser proveedor y sanador, como dice el versículo 12, el versículo 13 también nos da otra característica del amor de Dios. Dice, entonces la Virgen, haciendo referencia a la nación, dice, se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo. ¿Y qué dice luego? Dice, y los... Yo tengo el 25% de la atención de ustedes. Y los consolaré y los alegraré de su dolor. El amor de Dios no causa dolor, claro que no. Lo dice Corintios también, dice, no se irrita, no guarda ningún tipo de rencor. Por el contrario, el amor de Dios consuela y alegra el corazón. Es ese gozo interior que a pesar de las vicisitudes, las circunstancias de la vida, las enfermedades, los tropiezos, las desilusiones, permite que nosotros podamos, que se pueda hacer una realidad en nosotros, lo que el apóstol Pablo dice cuando a la iglesia le dice, estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. Y la única manera es si realmente la presencia del Señor en nuestras vidas y su amor derramado en nuestros corazones nos da la capacidad de tener su gozo, su consuelo y su alegría. Y una de las manifestaciones precisamente es esa. El amor de Dios por su pueblo habría de traerle consolación. Dice, se alegrará la Virgen en la danza. Dice, cambiaré su lloro en gozo. Los consolaré y los alegraré de su dolor. No sé si alguna vez tú has experimentado esto. El paso del lloro, de la tristeza, al gozo. Aquello que le llama gozo inefable y glorioso la Escritura. Por haber conocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. El amor de Dios para con su pueblo es proveedor, es sanador, consuela, alegra.
y también produce saciedad y descanso para el alma. Versículo 25. Satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Dice, en eso me desperté y vi, y mi sueño fue agradable. Wow. ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? El amor de Dios nos produce a nosotros paz. El sabernos amado del Creador, del Salvador y del Sostenedor de todo lo que hay. Nos produce paz. El saber sobre la soberanía de Dios, su gobierno sobre el reino de los hombres y de una manera particular sobre las almas y las vidas de los que son parte de su pueblo. Evidentemente este mensaje no es para todo el mundo. Es un mensaje que va dirigido específicamente a los que son del Señor, porque son características del amor de Dios que van derramados hacia lo suyo. No es un amor que produce desasosiego, sino por el contrario, paz. Como el Señor le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. Pero además de esto voy a sumar dos cosas más que no están en el texto, pero que son características del amor de Dios para con su pueblo. Y me baso en lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8, cuando dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué? ¿Se recuerdan? Murió por nosotros. El amor de Dios para con nosotros es sacrificial, absolutamente sacrificial. Y cuando decimos sacrificial es que no tiene un tope en el dar. Dice la Biblia que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y que ¿cómo no nos dará también todas las cosas? No tiene un tope. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es más que suficiente, no solo para librarnos de todo pecado, sino para guardar nuestras almas para esta vida presente y para la porvenir. Es sacrificial, es suficiente, satisface el juicio de Dios sobre el pecado, la ira de Dios sobre el pecador. Por eso Él nos redime de nuestro pecado, por eso su sacrificio expiatorio es suficiente para purgar los pecados de la humanidad. Pero hay otra cosa más en cuanto al amor de Dios para con los suyos, además de ser sacrificial. Es la misma medida que debe tener el amor para el creyente. Vuelvo y repito, la medida del amor de Dios para con su pueblo es la medida que nosotros los creyentes debemos tener ¿para con quién? Para todos los demás, para todos los demás. Juan 12, 24 dijo el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Vivimos en un mundo que cada día es más egoísta, más egocentrista. No solamente en su manera de pensar, sino sobre todo en su comportamiento, en su conducta. La apatía, la indiferencia, el egoísmo predomina no solamente en el mundo, sino también dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo hablaba de Timoteo, dice que no hay ninguno como él que se interese más en los demás que en sí mismo. El amor de Dios para con nosotros es la misma medida del amor que nosotros debemos tener hacia los demás, y en particular para con su pueblo. Nosotros tenemos esa capacidad de amar como Dios nos ha amado. Tenemos esa capacidad. Y al primero que debemos amar como Dios nos ha amado es al propio Dios. No solo por cumplir con el principal y primero de todos los mandamientos, de amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo, y sobre todas las cosas, sino también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La revelación que Dios le dio a Jeremías
de su plan para con la nación de Israel y las manifestaciones de su amor resultaron ser para el profeta un sueño agradable. Y antes había tenido que predicar y anunciar una vez y otra vez el juicio, la destrucción, el castigo, la muerte, al punto tal de llegar a avisar que las madres terminarían comiéndose a sus propios hijos. Todo eso sucedió. Pero había un mensaje de restauración, de misericordia, de gracia y de favor, que no era para todo el mundo, era para el remanente que Dios había apartado y que finalmente traería de nuevo a su pueblo. La pregunta de rigor es, ¿este amor de Dios unilateral, por gracia, eterno, misericordioso, edificante, reconciliador, proveedor, sanador, consolador, que alegra, que produce saciedad y descanso al alma y que es sacrificial, que nosotros también debemos tomarlo como la medida del amor que debemos manifestar hacia los demás y en particular hacia los hermanos? Este amor de Dios es una realidad en tu vida. Aunque sea en sueño. Porque si realmente lo es, tiene que ser un sueño agradable. Si no eres parte del pueblo de Dios, si no eres parte de los que son de Dios, de los que Jesucristo ha perdonado y ha salvado, entonces estás esperando. Ojalá puedas tú también tener, ya no como un sueño, sino como una realidad que se cumplió también en el caso de Jeremías y la nación de Israel, tanto el reino del norte como el del sur, que tú puedas tener un sueño como este, una realidad agradable. ¿Has sido tú objeto del amor de Dios? Vamos a orar. Tal vez esta mañana tú quieres pedirle a Dios que te haga parte de su pueblo. Uno de los suyos. Si tu vida no ha sido transformada, ten cuidado, no te engañes a ti misma, porque podría ser que no fueras un hijo o una hija de Dios. La Biblia nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe. Pero si esta descripción de las promesas de Dios para con los suyos no es parte de tu confianza y de tu realidad, pues entonces pídele a Dios perdón por tus pecados. Pídele a Jesucristo que te salve. Pídele que te haga parte de su pueblo, de los suyos. Pídele que venga y permanezca en tu corazón, que transforme tu vida. Que te haga aborrecer el mal y amar el bien. Y que tú puedas ser un testimonio vivo de lo que es el amor de Dios derramado en una persona, en un pecador, en una pecadora. Hazlo. Simplemente hazlo.
Padre amado, damos gracias, Señor, por toda esta mañana, incluyendo, Señor, el tiempo en el cual, como en los primeros días, Señor, solamente teníamos abanicos y damos gracias al Señor por esos abanicos. Oh, Padre, nos hemos ido acomodando tanto, tanto y tanto, que venimos a buscar más que a dar, Señor. Pedimos perdón por eso, Señor. Damos gracias, Señor, porque Tú has permitido, Padre bendito, que tu iglesia se reúne esta mañana y también lo vamos a hacer esta tarde, Señor, los que tú quieras traer. Y vamos, Señor, a obedeciendo tu palabra, celebrar la cena en la cual recordaremos, Señor, tu sacrificio de cruz. Y así cumpliremos, Señor, con tu ordenanza, cuando dijiste haced esto en memoria de mí. Rogamos, Señor, que tu bendición repose sobre cada alma, sobre cada familia, y que permita, Señor, que podamos llegar a nuestros hogares con tu bendición y tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén.